Buenas tardes, espero se encuentren bien. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, de nuevo por aquí en el aula virtual compartiendo con cada uno de ustedes ya en esta oportunidad con la Cátedra de Educación para la Paz. Anteriormente tuvimos conexión con otra cátedra que ya vimos y que gustosamente fue instruida por mi persona para todos ustedes. En este tema que nos involucra el día de hoy, pues vamos a manejar aspectos de suma relevancia para la paz. Y es que la paz no resulta cualquier cosa. Precisamente la labor del Estado a través de sus instituciones, llámese organismos estructurales del sistema de justicia, cuerpos policiales, Fiscalía General del Estado, en fin, tienen como finalidad precisamente a través de sus propias atribuciones y de sus funcionarios designados, la consecución y el alcance de la paz. ¿Y por qué resulta importante la paz? Primeramente, pues definir la paz resulta sumamente complejo. No existe una sola definición de la paz. Sin embargo, tiene que ver ello con un conjunto de valores y comportamientos basados en los estilos de vida de cada comunidad, para poder precisamente comprender el alcance y significado de la paz. Nosotros en el día a día y en cada comunidad vamos a encontrar algunos aspectos propios de cada ser humano que en situaciones especiales nos van a conducir como autoridades a tener que actuar frente a cualquier conflicto vecinal, frente al combate de la criminalidad organizada o violenta, y es por ello que ustedes como funcionarios al servicio de la Policía Nacional del Ecuador tengan perfectamente precisado el alcance de la paz, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista estructural en el ordenamiento jurídico de ese país. Nosotros en esta cátedra nos vamos a ver obligados a revisar algunos conceptos propios de la paz y algún articulado que enuncia la paz, tanto de la Constitución de la República del Ecuador como del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Y es que precisamente también cuando nosotros revisamos la Carta Constitucional del Ecuador, allí ubicamos la palabra paz. El primer encuentro que tenemos desde el punto de vista literal con la paz, tomando como referencia la letra de la Constitución, está en el tercer apartado de la Constitución del Ecuador. ¿Y qué nos dice ese tercer apartado? Un país democrático, dice arriba, preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, decidimos construir, tercer apartado, un país democrático comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Fijémonos desde el punto de vista dimensional, cómo la paz aparece mencionado en las primeras letras de nuestra Carta Constitucional del Ecuador y ya posteriormente en el desarrollo del propio articulado empezamos en la parte dogmática de la Constitución a encontrar deberes primordiales del Estado. Y dentro de esos deberes primordiales tenemos el artículo tercero que en su numeral octavo fija garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz que conduce a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Entonces, partamos de ese enunciado.
¿Y por qué debemos partir de ese enunciado? Porque yo ya lo he dicho en clases anteriores, que la máxima norma del país en el Ecuador es la Constitución. Y esa Constitución nos empieza a señalar el valor supremo de la paz. Y esa paz debe alcanzarse a través de las instituciones legalmente creadas por el Estado para poder actuar frente a cualquier eventualidad de conflicto que se presente en el territorio nacional. Entonces, fijémonos cómo también el artículo 5, vayan tomando nota de estos números, por favor, porque igualmente, más allá de que la clase presente sincrónica va a aparecer en el aula, es importante que esas pastillitas sobre el tema de la paz las vayamos manejando con precisión en algún artículo. El artículo 5 dice que el Ecuador es un territorio de paz. Entonces, fíjense cómo también ese artículo 5 de la Constitución reafirma el alcance y el objetivo de la paz desde el punto de vista nacional. El artículo 27 también de la Constitución nos establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Y dice que será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Fijémonos cómo ya hemos hablado del artículo 3, primero de tercera parte del preámbulo, segundo del artículo 3, numeral 8 de la Constitución. También hemos hablado del artículo 5 de la Constitución y el 27 actual, que nos sigue reafirmando la paz, la solidaridad y la justicia. Pero no podemos tener justicia y no podemos tener solidaridad plena si no alcanzamos la paz en todos los ámbitos de la convivencia humana. De igual modo, el artículo 83 de nuestra Carta Constitucional establece un deber para todos, y son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin perjuicio de otros deberes previstos en la Constitución y en la ley, colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Entonces no se trata tampoco de una labor única y exclusivamente del mismo Estado, sino que también la ciudadanía está obligada en fundamento del artículo 83, numeral 4 de la Constitución, a participar de manera activa en el alcance y en la consecución de la paz en el territorio nacional del Ecuador. Todos vivimos en comunidades. En unas comunidades hay más conflictos que en otras, pero siempre el tema social va a conducir a que se presenten algunas diatribas en el ámbito de las vidas diarias, y es allí importante que, aparte del Estado, que tiene su definición constitucional en la prosecución y alcance de la paz, también los particulares, los ciudadanos, coadyuven al mismo Estado para que se pueda alcanzar esa paz que exige y que fija de manera clara nuestra Constitución del hermano pueblo del Ecuador. El artículo 178 también de la Constitución nos establece una figura importantísima en el contexto de la administración de justicia para el alcance de la paz, y es la creación dentro del marco estructural de los órganos jurisdiccionales, la existencia y nacimiento de los juzgados de paz. Aquí en Venezuela también tenemos esos juzgados de paz que son de elección popular y que se rigen en función a la ley de la justicia de paz comunal en Venezuela. Igual en Ecuador, el fundamento de esa justicia de paz está fijada en el artículo 178, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y qué nos dice más adelante la Constitución sobre la justicia de paz? Que los jueces y las juezas de paz resolverán los conflictos en el marco de la equidad,
del equilibrio y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos de orden individual, comunitarios, vecinales y contravenciones, es decir, hechos transgresores de la ley que no ingresen al marco de los delitos, es decir, hechos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la convivencia, que no pasen a configurar delitos y que no ameriten la aplicación del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, tanto en el proceso como en el tipo penal que allí se fije. Simplemente aspectos de convivencia diaria, ¿verdad?, que garanticen el orden social. Allí, en esos casos de contravenciones, que son contrariedades al orden y a la ley, pero de menor entidad, de baja sanción, ¿verdad? Normalmente, mayormente son de sanción económica, pecuniaria, a través de la imposición de multas, pues esa justicia es la que puede resolver la justicia de paz, y así no congestionamos, no llevamos o no llenamos de casos la justicia penal ordinaria. De allí que se crea en el Ecuador la justicia de paz. Y muy importante también sobre este tema de la justicia de paz, que el artículo 189 nos establece en su parte final de la Constitución que en ningún caso podrá disponerse la privación de libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. Es decir, que en la justicia de paz no resulta dable sanciones privativas de libertad, ni tampoco se puede quebrantar ni imponer la justicia de paz por encima de las regulaciones propias de la justicia indígena, que tiene sus propias tradiciones, sus propios métodos, sus propias sanciones, y que debe ser respetada en la República del Ecuador. Ahora bien, ¿a qué nos conduce la justicia de paz? La justicia de paz nos conduce a los actos de conciliación, de diálogo, de acuerdo amistoso y cualquier otra modalidad mediatoria que permita a la autoridad, al juez de paz, reunir a las dos partes en conflicto para tratar el asunto y resolver con una decisión justa, equilibrada y que no represente la necesidad de hacer uso de la justicia ordinaria, que en este caso sería la justicia penal. En Ecuador existen unos cantones, mayormente en aquellas zonas de franja fronteriza. La Constitución refiere sobre ello en el artículo 249, franjas fronterizas de 40 kilómetros. Entonces, en esas franjas fronterizas, dice la misma Constitución que debe procurarse preferiblemente el afianzamiento de una cultura de paz. Y esa cultura de paz precisamente la garantiza la justicia de paz, que, como dije antes, tiene un basamento constitucional. Por otra parte, también tenemos un marco convencional o de tratados, acuerdos y pactos suscritos por el Ecuador para el alcance de la paz. Y es que precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se reúnen, nace la Carta de las Naciones Unidas, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que precisamente la Segunda Guerra Mundial conduce a que los gobiernos del mundo se vean en la imperiosa necesidad de poder tener un instrumento que genere un alcance en su contenido para la preservación inicialmente de los derechos civiles del mundo, de la ciudadanía del mundo. Y es precisamente el objetivo inicial el alcance de la paz, evitar las guerras, los conflictos armados. Y a partir de allí surge lo que yo he denominado desde hace tiempo el bloque de constitucionalidad. Un bloque que contiene un conjunto de pactos, acuerdos y convenciones en materia de derechos humanos que le hacen contrapeso al Estado, especialmente al ejercicio del acto de administrar el gobierno dentro de un determinado país,
y determinar incluso responsabilidades para aquellos funcionarios que se vean incursos en hechos que quebranten los derechos humanos. Y ese bloque de constitucionalidad, como lo he dicho siempre, tanto en Venezuela como en el Ecuador, tienen prevalencia en el orden interno. En Ecuador nosotros tenemos ese principio, que es el principio fijado en el artículo 417 de la Carta Constitucional del Ecuador, y tiene que ver con los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. ¿Y qué dice exactamente ese artículo 417 del Ecuador? Que de la Constitución del Ecuador, que los tratados internacionales ratificados por Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Entonces, fijémonos cómo aquí la misma Constitución del Ecuador le da un valor extensivo en lo constitucional al bloque de constitucionalidad suscrito y ratificado por el Ecuador, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y a partir de allí un conjunto de acuerdos, pactos y convenciones en materia de tortura, en la erradicación de la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana contra la Tortura, un sinfín de acuerdos y convenciones y protocolos que impiden el quebrantamiento o la violación de los derechos humanos en ese país, y que más allá de que tengamos una misma constitución, pues el mismo artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 424 o 425 de la misma Constitución del Ecuador, nos conduce a que nosotros allá en el Ecuador, o allí ustedes en el Ecuador, un juez de la República pueda hacer uso de ese bloque de constitucionalidad, de esos tratados, acuerdos y convenciones, en mejor derecho aplicable al mismo fijado por la Constitución. Es decir, que un juez podría aplicar de manera directa el contenido de un pacto, acuerdo, convención en materia de derechos humanos por encima de la misma Constitución, si ese acuerdo, pacto, convención regula de mejor manera algún derecho humano en comparación a la misma Constitución. Pero lo que quería reafirmar con ello es que el alcance de la paz resulta sumamente relevante en el ámbito, pues, de las funciones propias de ustedes como funcionarios policiales al servicio del Ecuador. También debo señalar que la paz guarda relación desde el punto de vista etimológico, pues que la misma proviene del latín pax, P-A-X, y significa un periodo de estabilidad, es decir, un periodo sin guerra entre naciones. Ese es el significado inicial y amplio que nos ofrece desde el punto de vista etimológico la palabra paz. Y hay tres principios fundamentales que caracterizan la paz y tienen que ver con los principios que han sido reconocidos así por la Organización de las Naciones Unidas como una herramienta singular para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Esos principios son, primeramente, el consentimiento de las partes. Es importante que haya consentimiento de las partes para poder alcanzar la paz, y es ponerse de acuerdo dos partes o más en aras de alcanzar un objetivo y poner fin a cualquier conflicto. Segundo, la imparcialidad. Quien vaya a administrar justicia para el alcance de la paz frente a determinadas situaciones propias de la controversia debe ser una persona imparcial. De allí la exigencia que en el ámbito de la administración de justicia sea juez de paz o sea juez de la jurisdicción ordinaria que fuere, penal, civil, administrativa, mercantil, es necesario que el juez actúe con imparcialidad y no usar la fuerza
excepto en legítima defensa y en defensa de determinado mandato. Por ejemplo, si yo soy juez de paz y convoco a dos partes en conflicto para poder mediar y resolver ese conflicto, yo no puedo hacer uso de la fuerza para imponer la solución que se hace procedente frente al hecho postulado, frente al hecho allí discutido. De allí la importancia que esos tres principios de consentimiento de las partes, de imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en situaciones propias de conflicto por estado de necesidad y de legítima defensa de la persona que está siendo ilegal o ilegítimamente agredida o injustamente agredida, se vea la necesidad de reaccionar y defenderse. En esos términos, pues, nosotros tenemos que entender que el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza tratan de tres principios interrelacionados y que interactúan recíprocamente para el alcance de la paz. Por otra parte, también es importante abordar en este punto exactamente una postura propia de las Naciones Unidas y de la UNESCO ante la paz. Ya nosotros repasamos hace rato aspectos de orden constitucional y quise entrar con eso inicialmente porque ustedes como funcionarios policiales están en la obligación de manejar los conceptos de paz a la luz de la propia Constitución de la República del Ecuador. Pero la principal motivación para la creación de la Organización de las Naciones Unidas, como lo dije antes, cuya fundación pues había generado en los fundadores de esa organización los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial, inclusive de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, fue evitar en las futuras generaciones el flagelo de la guerra. Desde su creación siempre se ha pedido ayuda a la ONU para que se eviten en las disputas multinacionales el resultado concretado de una guerra. De allí que se hayan creado muchas mesas de diálogo a nivel de la Organización de Naciones Unidas para evitar los conflictos bélicos en los distintos temas mundiales. Por ejemplo, el conflicto palestino-israelí es un tema que ha generado muchas discusiones, muchas mesas de trabajo para el alcance de la paz. Igual en Colombia con el tema de los grupos irregulares y el gobierno en la gestión del presidente Santos, donde hubo una infinidad de reuniones con participación de organismos internacionales para el alcance de la paz, y así muchos otros conflictos en el mundo que han generado mesas de diálogo, mesas de trabajo y también pues las diversas intervenciones propias del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que han coadyuvado a poner fin a numerosos conflictos, a menudo pues a través de las actuaciones, como dije antes, del mismo Consejo de Seguridad como principal órgano responsable de mantener la paz y la seguridad internacional de acuerdo a los postulados propios de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, paseándonos por ese contexto ya en el ámbito internacional y luego de haber inicialmente tratado el tema de la Constitución, yo debo señalar que en el ámbito incluso del mismo proceso penal del Ecuador, nosotros tenemos allí el Código Integral Penal de esa república, y ese Código Orgánico Integral Penal también fija un marco literal propio dirigido a la paz en su exposición de motivos, y es que en la parte número 6 de su exposición de motivos, o en el apartado número 6, allí fija el balance entre garantías y eficiencias de la propia justicia penal. Y dice que el sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz social en el combate de la delincuencia.
Entonces, fíjese también cómo en el ámbito de la vida en ciudadanía y en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado o la misma criminalidad violenta, espontánea e inmediata, más allá de no ser organizada, la Policía Nacional del Ecuador debe cumplir una tarea fundamental en la consecución de la paz en la República del Ecuador. Y precisamente en esa propia tarea preventiva, y aparte de preventiva, pues represiva también en algunas ocasiones cuando se ve la necesidad de actuar de manera caliente en plena persecución frente a la ejecución de determinado delito, pues la policía, en estricto apego a los lineamientos de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal y del bloque de constitucionalidad, está obligada a actuar en defensa de esa paz sin violentar los derechos humanos del causante de ese quebrantamiento. Debe haber un equilibrio en las actuaciones de cada uno de ustedes, porque el alcance de la paz, en las circunstancias que ustedes lo vayan a ejecutar, no los va a eximir de ninguna responsabilidad penal, sea individual o a nivel del propio Estado, porque ustedes obran en representación de la policía, y la policía es una dependencia del Estado. Y más allá de que ustedes pretendan argumentar que esa actuación en la que se pudieron haber quebrantado derechos humanos de la persona que está cometiendo el delito, no los va a eximir de responsabilidad si no lo hacemos con los respetos fijados, con las garantías exigidas, ¿verdad?, en la misma Carta Constitucional y en el mismo Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Y precisamente, como les dije antes, en algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, ubicamos primeramente en la sexta exposición de motivos aspectos propios de la paz, al igual que en el artículo 112, numeral tercero del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Allí también encontramos necesariamente algunos aspectos propios de la paz y que ustedes tienen que revisar esta semana. Artículo 137 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, y además de él el artículo 336, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, numeral 12 también de ese mismo artículo 354 de la misma norma, Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, así como el artículo 718, artículo 248, 249, 253, numeral primero, 411 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Allí en esos artículos que les he señalado ahorita, vamos a encontrar aspectos propios de la necesidad de alcanzar la justicia de paz. Es importante que nosotros nos manejemos con esos conceptos. De igual modo, les quiero pedir, por favor, revisen el material que les subí al aula virtual. Allí ustedes van a encontrar en la unidad 1 de la Cátedra de Educación para la Paz un importante recuento histórico y actual de los puntos fijados en la unidad 1 de la presente cátedra, relacionados con las conceptualizaciones de la paz, la etimología del término paz y sus implicaciones, los principios que sustentan la paz a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, necesitamos la tendencia filosófica de la paz y los propios representantes de la paz. Allí tenemos ese material. Yo les pido encarecidamente que por favor estemos muy pendientes de ese material. Esta unidad se compone de tres, esta cátedra se compone de 3 unidades y es importante que mantengamos armonía con cada punto temático allí fijado para poder cumplir con las asignaciones. A partir de mañana van a observar una primera asignación que deberá ser presentada antes del 24 de diciembre. Esta cátedra va a culminar en enero del próximo año 2021.
De allí que resulta sumamente importante que podamos cumplir con las actividades fijadas. Quisiera saber si existe alguna participación sobre algún punto, si tienen alguna duda, alguna abreviatura, algún interés en preguntar algún aspecto sobre esta cátedra. Estoy dispuesto a oírles. Estimado docente, compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por la clase, que estuvo realmente muy clara. Por favor, si me podría dar los artículos que usted mencionaba que vamos a revisar, ¿se encuentran incluidos dentro de la materia que está subido a la plataforma? Sí, le voy a repetir, le voy a subir ese documento el día de hoy al aula. Sí, pero igualmente yo en este momento le voy a repetir los artículos. Lo que no quiero es que se me cierre el aula de manera apresurada. Estamos próximos a culminar. En cuanto a la Constitución, yo les dije claramente a ustedes que tenemos unos artículos aquí fijados, que es el tercer apartado de la Constitución, el artículo 3, numeral 8, artículo 5, artículo 27, artículo 83, numeral 4, 178, numeral 4, 189, 249, 276 de la Constitución, 393 y 416 de la Constitución. Y tenemos a nivel del Código Orgánico Integral Penal la exposición de motivos, punto número 6, el artículo 112, numeral 3, artículo 137, también del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Todos esos artículos que le estoy enseñando ahorita son del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos el 137, numeral 4, el 353 de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal en su numeral 12, 354, 718, 248, 249, 253. Tenemos también el 411. Esos son los artículos del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que tienen que ver con el tema propio de la paz. Y es que, precisamente como les he señalado a ustedes, el alcance de la paz sin autoridades resulta sumamente difícil. El Estado está para eso, para preservar el orden público, la seguridad ciudadana, la vida social, y todo eso ha de cumplirse a través de las instituciones que ha creado el Estado en los diversos ámbitos estructurales. Por ejemplo, en el contexto de la Administración de Justicia tenemos los jueces, la Fiscalía del Estado, los órganos policiales, los defensores públicos, en fin, un conjunto de instituciones que van a garantizar finalmente el alcance de la paz ciudadana. Pero sí es importante que manejemos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista macro, la trascendencia del concepto de paz en lo más amplio, llevado luego al ámbito policial que ustedes cumplen en cada comunidad para preservar la armonía social. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Si hay alguna otra intervención, ¿cómo les ha parecido la actividad conmigo en este momento a nivel del tema de la educación para la paz? Espero las participaciones. A mí me interesa que participen. Yo evalúo la participación. Compartamos imagen. Si quiere, abran la cámara, por favor, para poder vernos. Y vamos a interactuar, vamos a interactuar. Ustedes son funcionarios policiales al servicio del Ecuador y entonces es importante que ustedes tengan claro el tema propio de la paz a nivel de la regulación constitucional, porque ese es uno de los fines de ustedes como funcionarios. Doctor, buenos días. Soy el capitán Pablo Caicedo. Muchas gracias por toda la cátedra que nos acaba de impartir. Usted en su primera materia hemos aprendido mucho. Yo le agradezco a nombre mío y de mis compañeros. Estamos aprendiendo bastante y ahora en esta nueva cátedra, en esta nueva materia, vamos a poner de parte para también nosotros
adquirir ese conocimiento que es muy bueno en nuestro país, con nuestra constitución, aplicando nuestras normas como entes de hacer cumplir la ley, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí, recuerdo la primera cátedra que tuvimos. Exactamente se denominó ordenamiento jurídico. Es cierto, fue ordenamiento jurídico. Y allí abordamos exactamente todo lo que es la estructura normativa del Ecuador, atendiendo la pirámide propia kelseniana, que yo recuerde, sí, y allí vimos la importancia del ordenamiento jurídico para alcanzar el orden jurídico. Y decía yo que exactamente, incluso en el ámbito en el gremio de los abogados, se confunde comúnmente el término ordenamiento jurídico con orden jurídico. El ordenamiento jurídico es la norma que ha creado el Estado para alcanzar la paz ciudadana o el orden social, y esa paz ciudadana y orden social es precisamente el orden jurídico, que es el fin último o el fin que se persigue con la creación del ordenamiento jurídico. De todas maneras, yo les pido el mayor apoyo posible a ustedes en el sentido de que cumplamos con cada actividad que yo asigne. Esta es una cátedra que se compone de 3 unidades y la última unidad, este mes de diciembre, nosotros vamos por lo menos hasta el 24 de diciembre, vamos a manejarnos con la unidad 1. Ya luego del 24 vamos a iniciar la unidad 2 y luego ya los primeros días después del 6 de enero vamos a abordar la unidad 3. Es decir, yo voy a fijar 3 actividades, una por cada unidad. Pero yo les pido encarecidamente que pongamos el mejor empeño posible, porque la idea no es cumplir no es hacer la actividad por cumplir nada más, sino que es realmente el concepto andragógico de educación llegue y que ustedes tengan un aprendizaje para la mejor formación y capacitación para el ejercicio venidero de sus propias funciones allí en la República del Ecuador. Estoy a la orden. Cualquier cosa, nos vemos en el aula. Ha sido un honor participar esta mañana con ustedes nuevamente y bueno, desearles un exitoso y feliz sábado. Feliz tarde para todos.